Hey, ¿qué pasa? Es momento de actuar. La tertulia Mediatac acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Un espacio único donde todo es... Volvemos a las tertulias. Hoy con Iván vamos a hablar sobre algo que nos ocupa bastante y algo que está en nuestra mente siempre, que es el futuro de las redes sociales, y sobre todo sintonizar años por delante para volver al presente y ver si lo que estamos lanzando de mensajes son correctos, si aquello que yo estoy haciendo en LinkedIn tiene sentido, si la estrategia que está siguiendo Iván con videoredes también, tanto en LinkedIn como otras redes sociales, y el debate se va a centrar en esto, un poco qué vemos del futuro, y vamos a volver atrás para en el presente ver qué está funcionando y qué nos mola, y compartírtelo en esta tertulia de Mediatac. Eso es, Elvio. Yo creo que un poco lo complicado de adivinar hoy en día es pues eso, el futuro, cómo van a ser los diferentes formatos que vamos a consumir en el futuro y cuáles van a ser las plataformas que vamos a utilizar para consumir este contenido. A día de hoy, al final, tenemos las redes sociales típicas como Instagram, YouTube. Bueno, no sé si a lo mejor Twitch lo consideraría una red social como tal, pero bueno, tenemos unas redes sociales que digamos que hace unos años a lo mejor ni siquiera existían y que por el camino hay algunas otras que se han ido quedando por el camino y que no han, digamos, sobrevivido hasta el día de hoy o al menos no tienen un éxito. Entonces, yo me pregunto en el futuro cuáles van a ser las redes sociales que van a nacer y cuáles van a ser las que han llegado para quedarse. Vale, interesante. No sé qué crees tú, en tu empresa seguramente tendrás muchas preguntas que hacerte en el día a día por las métricas que tienes, cómo estás enfrentando esa planificación, si sintonizas o no realmente esos contenidos para que tengan más impacto, si estás escuchando de forma constante, ¿no?, lo que sucede en el mundo. Yo sigo en YouTube a un montón de fuentes, pero también en Spotify Video. O sea, no sé si te pasa a ti, pero claro, tú tienes, por un lado, vamos a segmentar un poco, tenemos TikTok. Bueno, era Musical.ly, se pasó a TikTok. Luego tenemos Twitter, que es como más profesional, con contenido más corto todavía. Que es más como texto, muy corto. Sí, Twitter al final se enfoca más en el texto, aunque también funciona muy bien el contenido tanto de imagen como de vídeo en esta plataforma. Y bueno, al final es una plataforma más enfocada al debate, lo cual está muy bien porque a nivel de interacción con el usuario pues funciona muy muy bien. Y luego, pues, por añadir un poco lo que decías, tendríamos pues las plataformas más centradas en el contenido de imagen y de vídeo, como TikTok, Instagram. A lo mejor luego categorizaría más las de debate, como a lo mejor Twitter, Reddit. Que Reddit es una muy infravalorada, yo la utilizo mucho y la recomiendo más que nada para aprender, para conocer, para debatir con usuarios que tienen a lo mejor intereses o aficiones similares a las tuyas. Aquí, estoy aterrizando lo que dices. Me parece súper interesante empezar a ver el futuro, pero claro, si segmentamos debate, bueno, claramente se usan como herramientas también como para generar opinión. Esas opiniones, obviamente, generan políticas. Pero si quitamos el debate de la política, también hay debate de software, por ejemplo, en X, está constantemente, ¿no?, tuiteando. Sí, seguimos diciendo tuiteando. Sí, totalmente. Ni siquiera me he acordado de mencionar X, la verdad. Tal cual. Y Threads también, que es la apuesta de Meta, que en ese caso es como pues lanzar de forma como muy concreta pues mensajes a la acción. Luego comunidades de software que están muy asentadas en ese aspecto. Noticias relevantes o estrategias que se dejan ver por los líderes tipo Sam Altman y todos estos. Pero vamos a centrarnos un poco en dónde está dónde crees tú que las marcas tienen como el punto de poder generar también como ROI de negocio, a la vez que awareness de marca, y empecemos a debatir sobre esto, y luego vamos al futuro de lo que queremos para aterrizar de vuelta en el presente. Yo creo que la clave es que al final aprovechemos cada una de las plataformas para un poco lo que más éxito tienen o para lo que han sido diseñadas a lo mejor en un inicio. Pues quiero decir, utilicemos las redes sociales que se han creado para crear contenido, pues para crear contenido. Y las que se han creado para generar debate, pues las vamos a utilizar para generar debate y para hablar sobre algún tema polémico o informar a nuestra audiencia sobre lo que corresponda. Pero creo que la estrategia más inteligente es eso, aprovechar la mejor parte de cada una de las plataformas y sacar el mejor partido de ellas y pues siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra personalidad de marca y cuál es nuestro tono de voz en cada una de ellas para dotar a nuestra marca de personalidad y de una audiencia que nos entienda y pasa que y estoy como comprenda. estoy aterrizando, sí, que
tu audiencia tú la puedes tener muy definida. Hay muchos casos que tú eres un C-level o un founder que lleva años publicando en redes sociales, pero claro, no ha tomado la decisión de convertir eso en una marca que atraiga hacia, ¿no?, los negocios que opera o que maneja y demás. Se habla mucho esto en Internet, ¿no? Pero a mí me parece como súper interesante el hecho de empezar como a segregar y a poner foco en alguna. O sea, es decir, si tú tienes una tienda online, pues te vas a enfocar en una o en otra. Si quieres ser, no sé, un top voice de tipo LinkedIn profesional para posicionarte como consultor, pues ¿qué vas a ir? A YouTube y a LinkedIn. Pero claro, Spotify ahora que tiene vídeo, ¿no irías? Por ejemplo. O sea, ¿qué decisiones tomarías tú? Yo ya tengo como una postura, pero me gustaría como debatirla. Creo que depende también del producto o servicio que vendas. Imaginemos, si vendes un producto de compra impulsiva o de consumo rápido, pues a lo mejor un formato largo como el que podrías crear para YouTube no es lo que más te encaje. Porque buscas a lo mejor una viralidad que te puede dar una plataforma como TikTok o un debate rápido como el que te puede generar X o una plataforma similar. Y si vendes, por ejemplo, un producto que a lo mejor pues busque una clientela más fiel y que te vaya a consumir a lo largo del tiempo, lo que sea, pues a lo mejor es más interesante pues generar un contenido pues más de formato largo y más de que te ayude, digamos, a tratar un tema en profundidad, pues como puede ser YouTube. Bueno, tú claramente dices que en YouTube lo que hay que hacer es crear contenedores largos donde el topic se enfoca claramente en el producto, pero en profundidad, y luego donde quieres la llamada a la acción, que es el CTA, Call to Action directo, que no va a ser tan directo porque tienes que crear primero un contenido rápido, que sea, evidentemente, ir hacia ese trigger concreto. Es decir, mira, acaba de salir esto, ¿lo quieres? Aquí lo tienes. Tengo este producto, ¿lo quieres? Aquí lo tienes, dale clic. Es decir, ese llamar a la acción con esa información concreta. Que ahí hay mucha pugna por la atención. Claro. Luego tienes las partes más industriales, una empresa industrial que dice, no, yo en TikTok, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo en TikTok? ¿O no tengo nada que hacer en TikTok? ¿Tengo que hacer algo, que es una buena pregunta? ¿Qué tengo yo que aportar a la red social en la que quiero estar? ¿Y cuánto tiempo voy a invertir? Porque claro, TikTok es muy buena para llamar a la acción, para el CTA, pero claro, tienes que enfocar en producto, casi como una teletienda total. O sea, es casi una teletienda. Uh-huh. Que eso existe desde hace decenas de años. No te voy a decir 100 años, pues no, pero decenas de años sí que existe. Por ejemplo, en YouTube, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué explotarías en YouTube? En YouTube está claro que el formato que funciona es el formato largo, de 10 minutos para arriba. Y al final lo que más puedes conseguir de ese tipo de contenido pues es fidelizar audiencia. Al final, si por ejemplo nosotros hacemos este contenido de estar en una tertulia pues de una hora o el tiempo que sea, al final va a ayudar a que nuestra audiencia nos conozca mejor y pues que al final también incluso en los comentarios se genere un poco más de debate sobre lo que hemos dicho en el minuto 17 o el minuto 45 o lo que sea. Y luego además la clave también creo que es un poco aprovecharse, como decía, de todas las ventajas que tienen las diferentes plataformas y hacer lo que pues comúnmente se conoce como cross-media, ¿no? Es decir, crear contenido en una plataforma y a lo mejor buscar el call to action en otra, de forma que cuando tú creas el contenido en YouTube, pues invites a la gente a seguirte en Instagram, por ejemplo, y ahí es donde a lo mejor haces un contenido más enfocado en ROI o viceversa. Haces contenido más viral en TikTok y invitas a la gente a consumir el contenido de YouTube, como por ejemplo hace mucha gente que de hecho genera o crea contenido de podcast, que lanza piezas virales en redes sociales y que atrae o invita a la gente a consumir el contenido largo en YouTube, donde realmente pues les fideliza y a lo mejor pues hablan sobre una promo o a lo mejor la promo pagada que han conseguido, pues la colaboración la han conseguido con un contrato con YouTube o lo que sea, y a lo mejor pues eso es lo que hacen, consiguen la atención de la gente en otra plataforma y se la traen a la que monetiza. Claro, ahí, bueno, eso está genial porque tú haces como el viaje del usuario para que se mueva. Eso es chulo, o sea, es decir, si tú puedes diseñar ese viaje del usuario en donde quieres que termine comprando, pero en el que también tienes que entretenerle para llevarla a comprar, que en definitiva esto no va de obligar, ¿no?, a pensar en un funnel de venta, sino en un funnel de conversión que sea lo que sea. Es decir, tú tienes que convertir toda la atención que pones en el producto que has creado en la empresa y tu tiempo con tu marca personal o lo que quieras, o marca profesional, de hecho para mí se debería llamar, esa atención, ese tiempo invertido tiene que decantar en esa conversión. A mí me preguntan, ¿por qué estás haciendo, por ejemplo, me dicen, Nielsen Way,
¿Por qué lo haces? ¿Ganas dinero con eso? O sea, ¿estás ganando ya dinero con eso? A la gente le preocupa siempre como eso, ¿no? De ganar dinero. Sin embargo, hoy en un post de LinkedIn, de un trabajo que fue un ciclo de grabación, un sábado, hace como 4 meses, hacía frío, de hecho, creo 5 meses, me grabé como un ciclo de Reels y los programé. 1 a la semana, todos los viernes, en LinkedIn. Resulta que el número 22 de ese ciclo de 40 y pico Reels dio en la tecla y tuvo más de 300k de impresiones y 100 y pico mil de reach y tal. Pero básicamente, ¿en qué a mí me hace ganar o qué me hace validar? ¿Una compra? ¿La gente me está comprando? No. La gente, yo simplemente quería transmitir el mensaje de que en el fallo está, pues lo que decía Javier Aguirre Sarobe, por cierto, un director de fotografía increíble, que dice, en la imperfección está el arte. Y esa imperfección hace que se produzcan fallos, ¿no? Y en ese post hablo mucho del fallo, del dolor del fallo. Resulta que toco en la tecla. Siempre estoy hablando de cosas como muy constructivas, pero cuando hablo del fallo parece ser como que gusta, parece ser que conecta con la audiencia. Y tenía 32 likes, que tú dices 32 likes en un vídeo, pues, normal. Sí, de hecho, en LinkedIn no suelen pasar de 100 y pico, no sé por qué. Pero la cantidad de interacciones que hubo interna, a nivel que me llegan, que me mandan, que me preguntan, o sea, es mucho más elevada que cualquier otra cosa que he hecho veces, ¿no? Y no entiendo por qué. Sí, al final puede haber muchos otros factores aparte de los me gustas que ayuden a que el vídeo pues tenga mucho alcance. A lo mejor ese vídeo o ese contenido fue compartido muchas veces, se envió por mensaje directo o se reposteó o lo que sea, entonces eso a lo mejor puede haber sido lo que ha ayudado a tu contenido pues a viralizarse un poquito, ¿no? Y bueno, al final el contenido que creas, al final, a lo mejor tú pues no lo enfocas en un ROIDE o en una venta directa, pero bueno, al final creo que... Pero trae ventas, ¿eh? O sea, claro, al final es cuestión de enfocar bien tu estrategia o como quieras llamarlo y a lo mejor todo el contenido que crees no te va a generar ventas directas, pero pues a lo mejor te atrae un público que te interesa y que te puede recomendar o... Sí. Al final ahí hay muchas casuísticas, ¿no? A mí me gusta algo que lo llamo como Spider Attention, que es lo que dices tú, ¿no? Una arquitectura de atención por dosis. Es decir, en TikTok lanzas unos mensajes, en LinkedIn otros, en YouTube otros. Estamos hablando de, yo en mi caso, un impacto de cantidad de veces que publico, no impacto porque todavía tengo una audiencia pequeña, ¿no? Pero en el día que la tenga, claramente ya voy a ir sintonizando todo aquello que voy aprendiendo. Y en este caso, estoy siguiendo esa regla de haz 100 vídeos, la que dice MrBeast, ¿no? Haz tus 100 vídeos foco. Y en el 101 ya vas a saber todo lo que no le gusta a tu audiencia, lo que le mola, o dónde le tocas en la tecla, tal. Y en realidad, no es tanto la audiencia, sino es conocer lo que a ti ¿no? Yo emito cosas de fondos, es decir, me voy dando cuenta que en realidad es lo que resuena conmigo mismo. Que es, cuando fallo, lo quiero contar para aprender. Cuando acierto en algo, lo quiero contar para enseñar a los demás a que ahorren tiempo. Entonces, en realidad es como conocer el nicho como muy exacto. Te da esa, como esa... No sé. Sí, es encontrar un poco al final el equilibrio entre lo que a ti te encanta hacer y lo que a ti te gusta contar y lo que, digamos, un poco tu audiencia busca, ¿no? Creo que en tu caso es para una marca personal, pero a lo mejor para una empresa pues puede ser también similar. Al final, pues todas las empresas al final están llenas de personas, están fundadas por personas y al final esas personas pues tienen unos valores comunes que pues... que al final de alguna manera tienen que transmitir en sus redes y no solamente en un documento PDF que pueda haber hecho el board y bueno, es un poco encontrar la sinergia entre la empresa y el público que pueda tener, que pueda ser consumidor o no de su marca o servicio. Sí, igual es muy difícil, ¿eh? Tú te dedicas a hacer rodamientos, tienes que encontrar cómo dar muy, muy en el ultranicho y hablar de cosas específicas, pero... Quizás darle ese toque humano de, oye, pues las personas que venden o que se dedican a, yo qué sé, pues a llevar esos contratos, que hablen de los contratos para que otros que se dedican a lo mismo lo quieran, ¿no? Como compartir y demás y ahí se haga como esa pequeña comunidad, que al final no hace falta hacer una gran comunidad. Uy, mira, acabo de fallar, de hecho. Que no hace falta hacer una pequeña comunidad, ni una gran comunidad, ni una comunidad gigante. Parece ser que todos queremos como hacer millones y creer que porque nos siguen millones no se tiene impacto, pero en realidad no. Si tu negocio tiene un nicho que ocupa
en un mercado algo muy concreto, pues tienes que ir a esos miles poquitos, y en esos miles poquitos, o sea, ¿no crees que se puede lograr con mucho impacto? Creo yo, ¿eh? Y hay muchas ventas. Sí, sí, depende también un poco de cuál sea tu negocio. Hay algunos, pues incluso pequeños negocios a lo mejor de barrio, pues pueden a lo mejor subsistir con 250 empleados. A lo mejor, pues un pequeño negocio de barrio con una clientela de 200 personas puede sobrevivir perfectamente o incluso menos. He dicho una cifra pequeña por decir, pero podría ser incluso menos, ¿no? Y al final la clave es encontrar esas 200 personas que pues vivan cerca de donde tienes tu establecimiento físico, por ejemplo, y que, bueno, digamos que las convenzas o les aportes lo suficiente como para que decidan comprarte a ti y no al local que está 2 calles más abajo. Entonces, al final la clave es eso, encontrar ese tipo en ese caso, ese tipo de personas que sean afines a ti y que les interese más consumir de tu producto o tu servicio en lugar del otro. Sí, y lo que decía antes, el no tener ROI, entre comillas, definido, en mi caso no es tan cierto en realidad, porque claro, la estrategia es una spider de atención, que en algún momento alguien dice, oye, Elvio, ¿conoces a una empresa que haga contenido? Pues sí, claro, Video Riders, y que produzca, sí, MediaTag, y no sé qué, Interactive, y voy soltando esos leads que salen de forma natural y os voy pasando, ¿no?, a las marcas, pero no está en mi foco. Sin embargo, sé que por ataque masivo pues va a llegar, ¿no? Al final tú haces en el awareness, el famoso awareness es pues llamar la atención a todo el mundo, hacer un poco de ruido, pero y que eso me lo decían hace años, hacéis muy bien lo de hacer mucho ruido, tal, no sé qué, porque se te ve en el medio de la multitud, es como si estuvieras en un concierto y ves una mano ahí que te saluda todo el rato y que todos los días te recuerda algo y tal. A mí me encantó eso, que me lo dijo un founder hace años, pero no tenía yo claro, yo sabía que tenía que llamar la atención todo el rato y que eso nos iba a traer negocio y efectivamente ha sido y es. Ahora la cuestión es, ¿cómo es el futuro de las redes sociales? Vamos a ir un poco al futuro, vamos a intentar como visualizar hacia dónde puede ir, como para ver si realmente tiene importancia hoy dar pasos en esto o no. Porque yo creo que sí es un sí rotundo, pero bueno, vamos a pensar en 5 años, ¿qué puede pasar? Yo creo que siempre va a seguir el foco en el entretenimiento. Al final creo que está ya más que validado desde que se inventó el teatro, la televisión, ahora las redes sociales, las plataformas de streaming. Siempre es el entretenimiento lo que genera, o más bien todo el contenido que se consume, sea en formato teatro, televisión o lo que sea, lo que se consume es entretenimiento. Puede ser más educativo o menos educativo, pero al final es entretenimiento. Entonces, eso está claro, eso lo vamos a seguir manteniendo. La pregunta yo creo que es más cuál es el formato de entretenimiento, porque a lo mejor antiguamente pues era de forma presencial, en un teatro, con una música en directo, con actores en tiempo real, y luego ha ido evolucionando a pantallas y pues poco a poco a lo mejor pues va evolucionando a entretenimiento pues a lo mejor más inmersivo, en lo que puedes estar tú dentro de un espacio en el que pues ocurran cosas a tu alrededor y pues eso al final te genera un entretenimiento, ¿no? Entonces de aquí a 5 años está claro que creo que va a ir en esa dirección y veremos cuáles son las plataformas que nos facilitan ese entretenimiento. Serán Meta, será Google, será otro tipo de otras empresas distintas. Y bueno, iremos viendo un poco cómo esa inmersividad nos permite entretenernos. Vale, vamos a hacer foco ahí, ¿no? En 5 años estamos totalmente inmersos porque las gafas son holográficas, como las nuevas Orion de Meta, y Orion ya pues está como, ¿no? Claro, está, ¡pum!, las tengo ahora mismo. Entonces, te estoy viendo a ti, estamos charlando, tenemos metainformación, es decir, estamos haciendo directo, o sea, estaríamos haciendo esto mismo, pero con la metainformación, yo que sé, con el guión o con diferentes cosas que estemos viendo. Incluso eso lo verían también las personas que estuviesen viendo, lo podrían ver en una pantalla, por ejemplo, a un lado y la tuya del otro, o ver directamente cómo lo vemos nosotros. Por ejemplo, es decir, estarían viendo este podcast con las cosas flotando que el guión, yo qué sé, pues te digo, no, este producto creo que tal, vamos a hacerle un zoom in, pum, y lo ves. Es decir, va a ser como más interactivo desde el punto de vista, ¿no?, de la propia creación del contenido. Eso seguro. Inmersivo en escala, pues realidad mixta te permite ir al virtual, como con las Vision Pro que tenemos nosotros, que te aíslas totalmente, y Solid Mode, en el que te aíslas, o interacción más con metainformación, que sería como realidades aumentadas. En este caso, pues una realidad aumentada holográfica. Pues habrá de diferente índole. Entonces, claro, tú dices, el formato va a cambiar. Estoy de acuerdo. De hecho,
yo estoy visualizando como sitios donde van a haber ya de forma más constante cartelera inmersiva. Es decir, que ahora tenemos una cartelera de cine y vas a ver Zubiarte aquí en Bilbao, que por cierto, amamos Bilbao porque estamos en Bilbao. Y hay Vizcaya. Entonces, la cuestión es, claro, ¿cuán inmersivo va a ser ese entretenimiento a nivel colectivo? Que seguramente lo sea. No sé cuánto aforo tendrá ese sitio. Luego, al salir de la sala, todos hablando de la peli, nos podremos pasar información con el áptico que está asociado a la Orion, por ejemplo, si nos focalizamos en esta, que es como una pulsera, y le haces, toma, y le pasas, yo qué sé, pues unos créditos de no sé qué, o el tráiler de tal peli, o le compartes las últimas recomendaciones de Netflix. Te vas a casa, las vas viendo, te ves un par de trailers mientras caminas, llegas a casa, te pones YouTube, te pones Instagram, ¿cómo lo vas a ver? Tirado en el sofá. Sí, yo creo que va a ser un poco ese formato como de, bueno, que a lo mejor lo asociamos mucho con películas, de tener pues pantallas flotando, como pues ya prácticamente lo podemos experimentar con gafas de realidad aumentada, ¿no? O realidad mixta más bien. Y al final va a ser un poco eso, consumir a lo mejor contenidos más tridimensionales y que nos permitan pues a lo mejor interactuar, pues eso, como hacer por ejemplo videollamadas o lo que sea, lo que puedas ver a la otra persona y que el contenido al final va a ser más, incluso más entretenido de lo que es ahora, porque al final yo creo que se ha ido evolucionando sobre todo antes cuando teníamos pantallas, pues que a lo mejor eran mucho más planas, mucho más con menos calidad de imagen o lo que sea, y han ido ganando calidad de imagen con los años. Al final, cuanto más color, más brillo, más sonido, más los auriculares, lo que sea, todo al final te va a aportar, están más metido en la experiencia, y al final el hecho de que directamente con unas gafas puestas puedes ver a tu alrededor pues un montón de cosas pasando nos va a volver loquísimos. O sea... Mira, y compartir reels, que a mí me flipa compartir reels, sería como ya estamos los dos en una sala y nos vamos compartiendo reels volumétricos, ¿no? O sea, sería como, como cosas volumétricas, o sea, la situación vista en tres dimensiones y compartiéndolo con amigos. Cuando llegue ese momento, lo que estoy pensando es que va a ser muy importante que pongan unos buenos focus mode como hay en el iPhone, para que no tengas notificaciones cuando no las quieres, porque si no va a ser estar trabajando, haciendo cualquier cosa, te mandan algo y de repente te salta aquí una pantalla o lo que sea. Y es que la notificación, ¿tú crees que va a ser...? O sea, igual no es ventana. Igual... No, a lo mejor habrá formas, me imagino que a lo mejor una será que te brille una pequeña lucecita aquí en el rabillo del ojo y que tú decidas abrir la notificación o no. Me lo imagino más gamificado, tipo, ya estamos aquí de pivot. Por ejemplo, una cajita, yo estoy en mi mesa y tengo mis cajitas digitales que están, ¿no?, con colores, y yo me he hecho como mi forma de notificarme así, que la pueda personalizar y que cuando vibre, como que se mueva, como si tuviera un bichito dentro, diga, ¿quiero abrirla o no quiero abrirla? Pequeñas cajitas, ¿no? Entonces las cajitas suenan según mis amigos o lo que yo quiera. Lo puedo conectar aparte a mi red social como quiera. Es decir, la cantidad de lógicas a nivel personalización yo veo que va a ser brutal. A nivel ponerte dentro de la narrativa inmersiva, desde luego con IA vas a poder hacer todo tu propio entretenimiento. Eso ya está más que claro, porque ya es. Falta que se masifique. Ahora vamos un poco más a cómo haríamos esos contenidos para esta gente que quiera. Por ejemplo, yo me imagino en mi nicho, ¿no?, de fondos, quiero hacer una explicación de cómo funciona yo que sé, una empresa. Entonces tengo este elemento y le digo que tenga unas ciertas parametrías y que reaccione al tacto según lo que toco. Entonces lo toco y se destraba una gráfica y lo enseña. Lo toco y todo esto en digital, o sea, lo vería yo en digital, y ese artefacto me permitiría, por ejemplo, narrar la parte más o formativa, o que quiera explorar yo mentalmente un mapa de conceptos, en vez de ser solo texto, como es ahora con Miro y todo esto, o con imágenes ahí todo pegado. O sea, realmente vas a poder explorar va a haber mucha más información enriquecida. Lo estoy viendo muy interesante de cara al proceso, digamos, de precompra de un cliente, ¿no? Por ejemplo, empresas que vendan productos físicos van a poder facilitar a sus potenciales clientes que vean su producto en su casa antes de comprarlo. Esto, por ejemplo, ya está más o menos implementado directamente en Amazon, donde algunos productos puedes abrir la galería de imágenes y puedes ir pasando hasta que llegues a una que directamente te abre la cámara y te muestra pues el producto que sea, lo que sea, en tu habitación, en tu casa. Entonces, para empresas que vendan productos físicos, eso va a ser potentísimo, que incluso puedan hacer demos de su producto sin que lo hayan comprado. Y para empresas de software, creo que puede ser también muy útil, a pesar de que, por lo general, obviamente no van a tener un producto tangible a la venta, pero al igual que siempre las empresas de servicios
tenemos un poco la problemática de cómo puedo enseñar a mi cliente cómo va a quedar el producto o el servicio, perdón, cuando lo adquiera. Entonces, de esta forma, pues a lo mejor se podrá personalizar más y productizarlo un poquito más, que es lo que siempre intentamos hacer las empresas de servicios, ¿no? Y creo que esto va a ayudar mucho, no sé de qué manera ahora mismo. Tal vez, pues eso, a lo mejor mostrando, pues... el flujo de trabajo con ese servicio, justo, pues a lo mejor sí. a través de un esquema tridimensional que te vaya, pues a lo mejor mostrando pequeños clips de vídeo, a lo mejor pequeñas esquemas tridimensionales de cómo es ese proceso de trabajo, de adquisición del servicio, por ejemplo. Sí, porque ¿por qué no lo expondríamos? O sea, según se va editando, como en un Figma tú vas tocando el producto, obviamente sin que interceda. De hecho, hubo un plugin no me recuerdo ahora la herramienta de edición, que permitía poner notas en el vídeo y tal para que el cliente entre y comente. Ahora, eso en términos generales suena muy bien, o sea, no es como, bueno, depende cómo lo apliques, el cliente lo va a poder utilizar bien o mal. Pues claro, ahí normalmente nos ha pasado a nosotros, estábamos montando el set y yo decía, no, esperamos a mover así, y claro, opiniones para montar el set hay muchísimas, por lo tanto, lo que mejor había que hacer era, montamos primero este set, lo testamos, luego lo fuimos modificando juntos, tal. Entonces, creo que, o sea, no hay que darle el ownership total o el modo Dios a ese usuario que sería el cliente, sino más, mira, aquí tienes un preview, está avanzando. No es, vas a tomar decisiones aquí. Te avisamos, tienes 2 días para tomar decisiones. Cuando quieras, pon tu paquete de consejos, de opinión, hazte un vídeo, lo que tú quieras, pero se va a cerrar en 2 días y que flote hasta que que desaparezca, o sea, el roadmap, ¿no? Sí, yo lo veo muy claro de cara a que el cliente pueda experimentar el servicio antes de contratarlo. Me invento. Ahora nosotros que vamos a empezar a dar este servicio de alquilar el estudio para que cualquier persona pueda venir aquí, podríamos, por ejemplo, poner una cámara volumétrica, una cámara 360, pues por ejemplo, donde estás tú y que yo llegue aquí y grabar un poco todo la parte en la que vamos un poco montando el set y en la que yo me siento y te digo, buenos días, Elvio, ¿qué tal estás? Vamos a grabar este podcast, mira, te voy a dar estos tips en los que, pues mira, quiero que proyectes así la voz, quiero que te coloques de esta acabas de crear un producto, está guapísimo. Porque eso lo podemos hacer con Apple Vision Pro, claro, de tener el vídeo volumétrico delante, entonces le ponemos la Vision Pro aquí, y tú me explicas, o yo a ti, y como, pues, guapísimo. ¿Ves? Y al final todo esto tiene sentido. Tiene sobre todo mucho sentido en esa parte de que el cliente pueda experimentar cómo es el servicio sin que tú le vayas a entregar nada, porque realmente solamente le estás enseñando un vídeo en el que, pues, o una interacción, puede ser en tiempo real, en la que tú le digas, mira, vamos a funcionar así, no sé qué, situando al cliente en el espacio y viviendo un poco la experiencia de grabar, pero sin grabar. Me encanta que hagas esta... Me encanta. Primero te felicito, Soriana, pues estás innovando y me encanta, porque así se innova. Así. De hecho, estas son las conversaciones que, más allá de la parafernalia que hay que montar para hacerlas, realmente son así. Nos motivamos, hemos omitido ya todo lo que hay aquí alrededor y hemos entrado en flow. Y entrando en flow, ahora me estoy dando cuenta lo chulo que es, porque, por ejemplo, tú cuando, por ejemplo, Virtualware y otras grandes empresas ya de VR o AR, pero sobre todo VR, lo que hacen es gemelos digitales, crean un gemelo digital de una fábrica, le conectan toda la infraestructura tecnológica que hay debajo, y eso lo que hace es darte como toda la información de, por ejemplo, del estrés de un material o la cantidad de líquidos que faltan otro, o analizar o poner a prueba la propia planta, porque la tienes toda digitalizada en un Digital Twin. Ahora, luego, para entrenar, Ludus lo que hace años es, por ejemplo, entrenamiento para bomberos y tal, te ponen en la situación real y te enseñan. Pero en nuestro campo hay muy poco o nada hecho y con calidad, claro. Entonces, al hacer un producto de esta... Bueno, claramente lo vamos a hacer. Este producto es interesante porque ya se puede grabar con cámara volumétrica. Ya podríamos poner una cámara que graba en volumétrico justamente para que en el futuro de los años, que viene ahora todo el despliegue de iOS con volumétrico, ya cuadre. Entonces, la persona le pone las gafas y va a poder entender la cantidad de metainformación que hay de todo, incluso hasta de la mesa de realización, y cuando acerca el botón le dice, mira, esto lo haces si tal, esto lo haces y cual. Y así entrenarse para emitir o para entrar en el flow de grabar o para quitarse el miedo, por ejemplo, también, porque podría estar en casa y estar en este set. Se hace un isolate mode y está ahora mismo en este set, e incluso podríamos hacer el poder ver el podcast es que es brutal. De hecho, podría ser otro producto, ¿no? O sea, bueno, más producto suyo ya sería que YouTube permita emitir en volumétrico y que tuvieses el contenido en volumétrico en iOS. Yo creo que eso es cuestión de tiempo, sí.
¿Ves? Ahí está. Es que es cuestión de tiempo. Ujú. ¿Hacia dónde vamos? Vale, hemos ido hacia la realidad aumentada, mixta, lentes holográficos, las Ray-Ban Meta ya hemos hablado en otro montón de momentos en el que las Ray-Ban Meta pues, son el mejor ejemplo del despliegue de una tecnología que se está miniaturizando. De hecho, ahora, en la última versión, tienen un material que hace que parezca invisible, porque parece que no tiene ingeniería dentro, pero la tiene. Que tiene circuitos que tú no ves porque tiene un sistema, porque está patentado un material, que lo que hace es pues deflectar la luz y hacer parecer que no hay nada ahí. Ujú. O sea, fíjate al punto en el que estamos. Eso es algo que, claro, también va a ir evolucionando mucho. El hecho de que la tecnología al final nos va a permitir hacer productos tecnológicos como unas gafas de realidad aumentada o lo que sea más pequeñas, porque a lo mejor el problema que hay ahora pues con las Apple Vision Pro o las Meta Quest o lo que sea, al final es que es un aparato que tienes que ponerte en la cara, pues que a lo mejor cuando llevas un rato ya con ellos puestos es algo molesto, ¿no? Y en el momento en el que consigamos comprimir eso en unas gafas, o sea, al final toda esta experiencia de usuario va a ser mucho más agradable. Pero espera, estoy de acuerdo, ¿eh? Nosotros estuvimos años prototipando, de hecho, bastante en todo ese tema, y con las HoloLens, por ejemplo, que tenías súper ajustada la visión, era como muy molesto y realmente pues tu atención se veía como alterada porque, claro, no veías todo el ángulo de visión. Luego se mejora eso. Luego se recalienta con las metas, se recalienta un poco la cabeza. Luego vienen las Vision Pro, pesan, pero te aprietan un poco en la frente. Y aún así, la pregunta que hago es, ¿la fricción que tiene usar un dispositivo nuevo que pese o qué tal, la fricción que genere, ¿no? Contrapesa con el efecto de que te retribuye como usuario? Es decir, a mí me retribuye muchísimo el poder tener toda la información desplegada en el espacio en tres dimensiones, porque me agota ya. Yo tengo infinidad de proyectos y cosas y tengo que hacer como mind maps siempre en papel para poder visualizar, y tengo muchos cuadernos en 3 dimensiones para poder tangibilizar rápido y ver todo el macro, porque el cerebro tiene algo curioso, que si tú asignas valor a las cosas, el cerebro lo adopta y dice, vale, ok, esto es una empresa, vale, si la abro, esta empresa tiene 200 empleados, no sé. Es decir, como que tu cerebro enfoca aquí y dice, vale, esta es la empresa. Y arquetipa de esa forma y se lo inventa. Yo creo que ahí va a haber mucho reto de los sistemas operativos de las gafas o los dispositivos que utilicemos para visualizar todos estos contenidos. Al final que nos permitan, pues como tú dices, igual que tú tienes varios cuadernos para distintos temas o empresas o lo que sea, que las gafas te permitan, pues mediante el sistema operativo, pues tener en la caja azul X tema, en la caja roja, pues entretenimiento, en la caja amarilla, pues a lo mejor pues temas familiares o lo que sea. Al final que esté como muy separado, de forma que tú puedas abrir una caja y pues desplegar toda la información y todo lo que necesites pues para realizar X tarea o consumir X contenido, conectar con X personas. Entonces, en ese aspecto me encantará también ver, porque hasta ahora, por ejemplo, con las Apple Vision Pro, al final la forma, digamos, de interactuar con las aplicaciones y demás es una barata adaptación de los sistemas bidimensionales que tenemos en los teléfonos móviles, pues con diferentes aplicaciones que van en unas burbujitas bidimensionales. Al final, entonces... Sí, pero estoy de acuerdo con que esa bidimensionalidad se va a ir rompiendo poco a poco para entrar en la tridimensionalidad de los objetos, pero por una cuestión también de fricción con la inercia social que se ha creado. Es decir, si tú te pones a mirar el concepto de cuando pasamos a pantalla táctil, antes se navegaba de una sola forma y con el ratón en el ordenador se navegaba de otra, y cómo navegabas tú la interfaz, ¿no? Como que ha sujetado mucho, se ha hecho muy fija la idea de las ventanas, de la bidimensionalidad, aunque querramos romperla, la mayoría de usuarios todavía hay, ¿no?, como una inercia social y una resistencia. Lo mismo que con la IA, hay una resistencia a aceptar que quiere ocupar un montón de procesos que en realidad se pueden automatizar. Pero nos molesta el salir de ese apego, ¿no? Sí, yo creo que es un poco... Tenemos que romper como esa costumbre a nivel cultural y social de consumir ese contenido en rectángulos y digamos, tocar las cosas, o pues al final, como hemos dicho, primero empezamos con un ratón o lo que sea, luego pasamos al táctil y ahora pasaremos al táctil pero tridimensional, de forma que pueda agarrar cosas que físicamente no estén en el espacio. Y eso al final, como digo, es simplemente romper un poco ese molde mental y acostumbrarnos a consumir ese contenido pues de una forma mucho más natural, que al final vivimos en un mundo tridimensional y tenemos que acostumbrarnos a ello, y creo que es algo que nos va a costar bastante menos a
simplemente tocar en 2 dimensiones. Sí, absolutamente. O sea, tenemos en 5 años toda la revolución de la tridimensionalidad conectado con la IA que va a generar la posibilidad de crear mundos a partir de cosas muy concretas, de, ¿no? Tu propia comunidad ya va a poder estar en ese mundo virtual, pero bien experimentado. O vas a poder hacer un teatro, un show inmersivo con gafas holográficas y poder disfrutar de asignar un montón de cosas, ¿no? De meta información en el aire con esto y mejorar incluso la retención de los contenidos a nivel formativo. También se puede hacer lo que decíamos, ¿no? Hacer experiencial el hecho de romper límites y mejorar en esa pseudo formación, porque también es un producto. Es decir, tú quieres romper un molde, quieres exponerte más, tal, mira, vívelo, mira cómo es y luego vienes y grabas y tal. Pues mira, aquí te mandamos el vídeo volumétrico, te lo descargas con la app y tal. O sea, la cantidad de herramientas para hacer que todo el mundo quiera entretener es la clave en realidad, porque lo que viene del sistema ahora es una evolución hacia el entretenimiento masivo, porque se masifica la producción. Es decir, que muchísima más gente va a producir con mucha más calidad en múltiples formatos y vamos a empezar a tener, yo creo, también nichos de personas que solo se dedican a 1 o 2 redes sociales y elegirán como el ultra nicho, como si fueran outsiders. No, yo solo en YouTube, porque desde los principios, en 2015 empecé y ahora estamos en 2030 y yo solo lo hago así y tal. Y como que sea como muy nostálgico de eso, en esa resistencia de la que hablaba antes. Y es súper interesante porque seguramente el universo narrativo que se pueda crear a partir de solo YouTube va a ser increíble. Porque tú piensas 2 segundos que ya se puede editar en online el vídeo que subes. No lo usamos porque no es eficiente, no tiene... Si fuera CapCut, si YouTube compra CapCut y lo tienes ya en tu canal de emisión y además le metes Metricool, que esté también, lo compra Google y lo tiene Metricool para planificarlo todo ya y lo enchufas, o sea, vídeo que le das play, lo editas con IA, le haces todas las piezas y lo conectas a tus días. Te pregunta, ¿qué quieres para este contenido? No, es que quiero hacer 10 piezas. Sí, ¿para qué redes sociales? Pues quiero para Instagram, por las tardes, cuando la gente esté más atenta. ¿Cómo suele estar más atenta? Por las tardes y de 2 a 3. Vale, pues público de 2 a 3 los siguientes 10 viernes. Y el resto, no lo publiques. Elige los mejores. Fin. Claro. Esa simplificación es increíble, pero tendría que pasar lo que acabo de decir, ¿no? Que Google compre a CapCut, que compre un modelo de IA que ya lo tiene con Gemini y que también compre Metricool. Por lo tanto, ¿por qué no lo hace? Quizás por monopolio, por ciertas cosas que lo frenan. Pero que va hacia allí, que solo podamos ser como Disney emitiendo cosas desde un solo canal, una persona con un equipito, es clarísimo. El hecho de que una empresa consiga como darte todo ese servicio integral sería potentísimo. Pero claro, es una situación difícil porque al final es como controlar varias tecnologías y varios servicios al mismo tiempo y también que permita que el mercado permita esa capacidad de que un creador de contenido, por ejemplo, pues digamos, pueda ganarse la vida con una única plataforma. A día de hoy creo que eso ya cada vez sigue siendo más posible. Hay gente que directamente es Instagramer o que es youtuber y bueno, a lo mejor gente que es muy grande, sí que evidentemente que son las figuras más famosas que todos conocemos como Ibai Llanos, el Chocas, cualquier creador de contenido muy muy famoso, evidentemente le interesa tocar muchos palos porque al final tampoco están especializados en un contenido específico sobre automoción, sobre mecánica, sobre aviación, sobre gastronomía. Como te hacen un contenido muy de entretenimiento, muy, muy amplio, pues no son a lo mejor los mejores ejemplos, pero a lo mejor alguien que se dedique pues eso, a hacer vídeos de cocina, en un futuro, pues a lo mejor solamente con YouTube puede sobrevivir, porque también YouTube, pues ahora evidentemente cuenta con los shorts, que le puede ayudar a viralizar un montón su contenido y atraer un montón de audiencia a su canal, donde realmente es donde puede monetizar y ganarse la vida. Y si conseguimos que sea todo el flujo de trabajo dentro de una sola plataforma, la empresa que consiga eso, desde luego, se va a llevar una gran parte del pastel del entretenimiento. Ahí está, es que todavía hay mucho por hacer. Pues a mí me hace como mucha ilusión, por lo menos ahora, entrar con estrategia, en mi caso, con mi marca y todo lo que hemos creado. Es decir,
tenía la oportunidad de haberlo hecho en el 2008 cuando empezó YouTube, 2006, no me acuerdo, que hice mi primer vídeo, lo subí, que era una tontería con amigos, que era como un fantasma que aparecía, que no sé qué, eran como siempre como cosas cómicas que yo quería como hacer, ¿no? Pero dije, no, pero esto no tiene nada que ver. Luego los libros, no sé qué, claro, pero nunca se me ocurrió decir, no, voy a hablar de mis libros desde YouTube. Dije, no, porque eso tampoco no me representa, porque tampoco es eso. Y en ese momento ya ser escritor como estaba también lo mismo, como cayendo, digo, no, espera, seguiré explorando hasta que encuentre mi lugar. Y luego, estos últimos 10 años, 15, los últimos 10 ya empezaron a ser más claros, pero los últimos 2, 3 ya empecé a darme cuenta que digo, vale, ya es momento de tomar posición, porque ya los influencers están como, ya no se perciben, aunque en el más media todavía sí, están madurando. Y me empezó a dar cuenta que empieza a haber gente interesante, he empezado a seguir a otros, y digo, hostia, pues ahora sí veo gente que quiere otro tipo de contenidos, que quiere entretener pero hablando de startups, o quiere entretener hablando de ciencia, o quiere entretener hablando de, o sea, todas las áreas de conocimiento que estaban como abovedadas y escondidas en criptas, ¿no? En los reductos del conocimiento mundial, porque era así. O sea, cuando tenía 8 años quería ver cosas de la NASA y no podía. ¿Y por qué no podía acceder? Y hoy sí. Mi sobrino, todos los niños pueden hacerlo, es increíble. Entonces, ahora es un momento súper interesante para dar ese paso y programar también el nicho sabiendo que es posible vivir de ese nicho. Por eso te decía que una empresa pequeña, si solo se enfoca, da igual los likes, o sea, que no piensen en nada más que en hacer aquello que les gusta, que lo comuniquen bien, que le pongan foco en hacerlo, bueno, que te llamen a ti, claramente también, pero es así, ¿no? O sea, es decir, si tú te centras en tu producto y ya está, en los próximos 3, 4 añitos, con consistencia, algún tipo de métrica hará que retornes. En ese caso, claro, nosotros al final somos la herramienta para cualquier creador de contenido, cualquier empresa, independientemente de en qué plataforma quiera desarrollar su negocio. Sea en una de formato largo, sea una de inmersiva, da igual. Al final, nosotros somos la herramienta que puede utilizar para crear ese contenido. Volviendo un poco al tema de que has tocado antes, que puede haber un creador de contenido de cualquier temática, por ejemplo la ciencia me ha hecho especial ilusión porque me he acordado, por ejemplo, de Javier Santolaya, que crea contenido muy bueno y que a lo mejor pues en un futuro, si las cosas evolucionan de una cierta manera, pues a lo mejor él se puede dedicar simplemente a crear, por ejemplo, su curso sobre el ámbito que sea de la física y vender un pequeño curso en no voy a decir OnlyFans, pero una plataforma análoga en la que los usuarios puedan pagar una suscripción mensual y reciban contenido pues especializado en una temática, que en este caso es la ciencia. Y bueno, al final lo que estamos haciendo aquí al final es teorizar y plantear distintos escenarios, pero claro, al final, ¿quién tiene realmente la capacidad de decidir cómo va a evolucionar todo esto? ¿Son las empresas o somos los usuarios? Y bueno, sí que veo que es como una evolución. O sea, como que la audiencia está evolucionando e involucionando a la vez. Es un poco contradictorio porque, por un lado, veo que evoluciona la profesionalización, sube como el nivel de capacidades, pues se democratiza con la tecnología, pero por otro lado, el criterio no se eleva. O sea, falta como elevar el criterio. Entonces, claro, cuando aparecen más fuentes que lo que hacen es compartir información de más calidad con un formato algo de más calidad, que no hace falta, pues, justo Santolaya o .csv o hay un montón, que date un blog, bueno, que son los canales. Es decir, tú dices, claro, hace falta que sea de tanta calidad el programa, o es que él nos cuente desde dentro cómo se hace, ¿no? Un paper para publicar con su esto, y ¿quién lo va a ver? Lo va a ver quien estudia la ciencia, en ese caso el área de la ciencia en el que él ocupe el espacio, pero también un montón de followers que son wannabes de saber algo por curiosidad que quizás le sirva para emprender o para conocimiento de cultura general y no consumir noticias que parece ser que nos obligaron como a estar al día de las noticias, como si las noticias fueran solo la forma de consumir contenido y que la formación solo se impartía en centros educativos y con un funnel encima de acceso, y ahora la barrera de entrada está totalmente bajada y tú tienes acceso a escuchar a eminencias gigantes que te pueden decir 4 frases increíbles, te hacen pensar y te vas a tu canal, lo reflexionas y se lo compartes cambiando la perspectiva. Y digo, ese mood es insuperable. Yo lo estoy viviendo y es insuperable. Uh-huh. O sea, escribo y leo más que nunca.
Además, en el sector de la educación es algo súper potente, porque al final, como sabemos, contamos con la educación clásica, digamos, formal, pero es que a partir de ahí hay un mundo increíble en el que nos podemos formar con 1000 personas de distintos campos, y lo bueno es que estas personas es mucho más fácil que adopten nuevas tecnologías a la hora de educar y que, por ejemplo, Javier Santolaya, a la hora de explicarte cómo funciona la teoría de cuerdas, en lugar de hacerte un dibujito en una pizarra, te puede enseñar de forma tridimensional todo de forma que se entienda mucho mejor. Y haciendo una collab con un estudio de CGI que ya tienen su propio modelo de IA propietario, por ejemplo, me lo invento, ¿no? O con Runaway, pero voy más allá y digo, vale, un estudio de CGI que tenga su modelo y diga, mira, lo voy a hacer una collab con Santolaya porque le puedo hacer esto en días y que sus vídeos se lo puedo hasta automatizar lo que dice, representárselo y darle esos recursos y que ponga patrocinado por el estudio y que Santolaya mejore así la educación y un porcentaje en un smart contract o en el suscribir de unirme a tu canal, un porcentaje de los views de todo eso o de lo que el dinero que le entre, automáticamente se lo transfiere a este estudio y este estudio recibe, ¿no?, incomings y royalties de todas las veces que se vea en el futuro, pero aporta un valor incalculable a Santolaya, pero sobre todo a la comunidad que está representando. Entonces, me parece que es súper virtuoso desde el punto de vista de que no estamos viendo que estamos evolucionando, porque está evolucionando el conocimiento y parece ser como que no queremos ver eso, que queremos ver otras cosas, las malas, que es un poco la educación que nos han metido en el último siglo de consumo noticias malas y me cargo la cabeza de noticias malas, pero en realidad lo que está sucediendo es totalmente lo contrario. Uh-huh. Con unos retos medioambientales gigantes, con unos retos de energía, de consumo también, con unos retos también de atención, porque no todo vale para conseguir la atención, pero claramente estamos ya digitalizados y eso es un hecho, guste o no. Uh-huh. Ahí yo creo que entra en juego un poco que cada uno tenemos que tener nuestra propia capacidad de decidir qué es lo que queremos consumir y qué es lo que no. Si tus criterios o tus estándares de entretenimiento son muy bajos, te vas a entretener con cualquier vídeo chorra de YouTube, de gatitos o de lo que sea. Pero a partir de aquí, como ya tenemos una serie de facilidades para consumir contenido que nos puede educar mucho más fácil, mucho más rápido y mucho mejor que cualquier otro tipo de educación tradicional, si nosotros tenemos la capacidad de decir, vale, quiero consumir o quiero educarme mejor, tenemos la capacidad. Y esto al final también está democratizando mucho que el que mejor sea enseñando o educando o el que mejor sea creando contenido, pues va a facilitar a través de estas herramientas que enseñen mejor y más. Bueno, el conocimiento también se aumenta, es decir, porque las capacidades son aumentadas, ¿no? Es decir, gracias a esta volumetría más la IA, porque la volumetría que es, en realidad nos permite, lo que decías tú, ver objetos que veo en la realidad, asignándole parametrías y exponiéndolo a medio ambiente, a reglas de medio ambiente, lo que sea, las reglas que tú decidas en ese pequeño mundo, le das play y ves como la presión arruga el material en tal profundidad y dices, ¡ah! Eso pasa, sí, mira, y según bajas y ves aquí el agua flotando y aquí en pequeñito como explota, ¿eh? Y el niño flipando, ¿no? Pero claro, eso se lo enseña Santolaya, que es como ese tutor que le hace ver ese mundo, uh-huh. Y a la vez está la IA que le puede hacer como ese seguimiento, ¿no? De Santolaya dice, mira, ahora soy volumétrico, me voy, pero la IA te va a contar más cosas. Hasta luego. Y aparece la IA y un avatar con la forma que haya elegido el niño para sentirse cómodo con ese avatar, que es un unicornio. Ese unicornio le va a ir contando reglas de la física en profundidad. Y cuando él quiera puede volver a llamar a Santolaya. Es decir, y ahí no participa ni Santolaya, está todo ya programado, está diseñado, hay una arquitectura de software detrás que lo define, va a haber un montón de trabajos trabajando para que eso exista. La ilusión que a mí me hace es que va a pasar. Uh-huh. Y que sé que niños con 3 años van a poder disfrutar de vivir con otras reglas. Ahora el reto también estará cuando sales de este mundo, te quitas las gafas y el mundo tridimensional físico, ¿qué pasa con la gente que está conectada o no conectada? Pero bueno, eso es un debate que requiere mucha profundidad, vamos a dejarlo aquí, me ha encantado. O sea, podemos hablar horas, claramente, porque estamos dejando bastante tema por ahí. Vamos a pensar contigo y tú también. Vamos a intentar ver, claro, hemos hablado que del futuro es tridimensionalidad, en el presente es aquello que estoy emitiendo, si lo puedo mejorar y demás. O sea, es decir, ¿qué marca lo está haciendo bien que da en la tecla? Por ejemplo,
¿Qué creador digital lo hace bien sin vender humo? ¿Qué cuenta mola tanto, pero tiene tanta producción que es imposible alcanzarla? Pero puede ser un buen faro como para seguir. ¿Quién hace la mejor foto, pero igual peca un poco con el contenido? ¿Cuál es el personaje más estrambótico de Internet? ¿Y cuál es el más interesante y más, ¿no? Con la máxima autoridad? O sea, Dani Esteve de Desocupa, tú dices, Dani Esteve, no sé si hablar de esto, tal. Es un personaje, ¿te gusta o no? O sea, es decir, como existe Trump, bueno, ese personaje, ¿qué espacio ocupa en Internet? ¿Por qué toca tantas teclas? ¿Por qué le está yendo bien? ¿O por qué le está yendo bien? ¿O por qué le fue bien a Milei en toda esa trayectoria para ser presidente utilizando las redes sociales o a Trump? ¿O por qué Yados es quien es gracias a todo esto, todo lo que ha hecho, que en realidad es 99,9 negativo? Entonces, analizando esto seguramente encontremos gente que lo haya hecho bien sin caer en esos, ¿no?, los espacios polarizantes, quizás. Perfiles así tan extremos, digamos, como Yados o como el chico este de Desocupa. Claro, al final creo que pegan un poco de haberse hecho viral muy rápido, o más bien las razones por las que se han hecho viral muy rápido es por la que pecan. Tenemos el tema. Por haber tocado temáticas o por haber comunicado las cosas de una forma como muy a lo mejor bizarra o a lo mejor pues agresiva o bueno, cosas que a lo mejor sean un poquito de dudosa moralidad. Ahí está la cuestión. Pero por eso digo, si hay personas que han logrado ser virales casi sin quererlo o queriéndolo, pero de una forma que como no había todavía información, pues tocaron teclas fuertes, consiguieron audiencia, pero eso también fue una apertura hacia los que sí queremos esperar y decir, oye, espera, yo no estoy dispuesto a hacer esto. No es negociable generar polémica por tener atención. No es negociable. No es negociable hablar de política y temáticas que pueden generar dolor en las personas cuando ni siquiera tú puedes controlar algo tan masivo como eso. Entonces, ¿cuáles son, no, esas personas que han resistido la viralidad gracias a ser auténticas? Por ejemplo, puede ser un buen debate, ¿no? Sí. Creo que hay muchos ejemplos que han conseguido tal vez no hacerse virales, porque virales intentamos conseguir mucha atención en muy poco tiempo, porque yo creo que también por un poco como somos los humanos nos gusta también un poco consumir porquería a veces y cosas como pues a lo mejor como tocábamos el tema de Javier Santolaya, pues a lo mejor aprender sobre física o sobre astronomía o lo que sea, pues es algo que pues a lo mejor genera más rechazo, da más pereza ponerse a estudiar en ese aspecto, a aprender, y es mucho más fácil consumir contenido pues que nos entretenga, nos haga reír y ya está, ¿no? Pero sí que creo que hay perfiles que han conseguido eso y que les va muy bien sin haber pecado de hacer contenido basura o de hacer algo pues, de dudosa ética. Ya tenemos el siguiente tema, que va a ser ese. En la siguiente vamos a juntarnos con Iván a procesar esa información, ¿no? Es decir, quiénes están entrando en redes sociales, nuevos perfiles, nuevas personalidades que serán seguramente en el futuro pues main characters de estas narrativas digitales que estamos creando. ¿A dónde quedan los actores? ¿Dónde quedan todas esas personalidades que representaban el Star System? ¿Cómo va a ser ese nuevo Star System? Así que me encantaría dialogarlo contigo y contigo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. La tertulia a altas horas ya de la noche, disfrutando de cerrar el día en un After Office aquí en el estudio de Mediatak. Espero que te haya funcionado este contenido, que te haya dado algo. Pues estaría genial que la gente nos deje comentarios y nos haga un poco saber qué otros temas pues les gustaría que tratásemos en futuros episodios. Al final nosotros podemos inventarnos mil cosas, pero creo que también es interesante pues tocar temas que nos sugiera la gente y que sea pues de interés para ellos y ellas, ¿no? Claro, porque allí fuera hay mucho ruido, allí fuera, ahí dentro, porque tú estás sumergida en esa visión túnel que es la pantalla, en la que te propone constantemente pues que tu atención esté dirigida a ella, y en ella estamos pues las empresas, ¿no? Y la idea de Grupo Mediatak, en este caso de Mediatak, Video Riders y demás marcas, ¿qué es? Es ayudarte a que encuentres tu nicho, que lo explotes, que crees contenidos o que crees experiencias, proyectos, pues también se pueden crear proyectos que estén enlazando esa arquitectura que puedas diseñar poco a poco, en la que te ponga
¿no? En el nuevo escenario que se viene y que utilices la inteligencia artificial, que utilices las nuevas lógicas de pensamiento que son estas, el debate, el hacer alianzas entre empresas. Nosotros estamos totalmente abiertos siempre a ir expandiendo esa espiral de atención hacia a todos los lados. ¿Por qué? Porque creemos que hay muchas formas de colaborar entre empresas, así que esperamos que este contenido te haya resultado útil y seguimos, que no es poco, ¿eh?